¿Cómo estamos? ¿Qué tal el frío que nos anunciaron de fin de semana? Hoy está un poco nublado. ¿Sabes que si algo había en el corazón de resaltar para tu vida y la mía? Es que tenemos la bendición. A veces, decimos, porque a todos nos ha pasado, también a mí, a veces decimos, bendíceme, Señor. Y ya cuando uno ve la palabra, lee lo que Él dice y lo recibe en el corazón, pues yo sí pienso, ¿qué mayor bendición podemos tener? ¿Qué mayor bendición? ¿Qué más grande puede ser la bendición? ¿Qué más me puede hacer plena? ¿Qué más me puede hacer completa? Sino nuestro Señor y Dios. ¿Ok? Entonces, estamos bendecidas, por eso hicimos tanto énfasis y vimos varios pasajes y algunos personajes. Estamos bendecidas. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Vivir lo que ya somos. Ahí es a donde a todos nos falla, ¿sí? Un día estamos viviendo todo lo que Dios dice y al día siguiente, bueno, andamos ponchadas, preocupadas, tronándonos los dedos. Y cuando uno dice que el vivir en la tierra se debe de vivir el cielo, yo te pregunto, ¿tú crees que en el cielo se truenan los dedos por algo? ¿Se preocupan por algo? No, Dios trata con nosotros, ve que algo en nosotros no está, no estamos viviendo, pensando, hablando como Él nos dice y nos llama la atención. No me refiero a un regaño, porque hay gente que para todo le llama regaño. No, 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 no. Dios te hace ver, enfócate, enfócate. Mira, yo tuve unos padres que mi papá era extremadamente paciente. Para mí fueron una perfecta figura de enseñarme a través de ellos la relación con el padre, ¿sí? Porque mi papá era sumamente paciente, sumamente paciente. Mi mamá no era tan paciente y ella de repente decía no y era no. Y yo creo que para mi vida, y te lo comparto, porque es una enseñanza muy hermosa, ¿en qué sentido? En el aspecto de los rasgos de carácter de mi padre, yo puedo ver a ese Dios como padre que tiene paciencia, que no está con un látigo en el cielo. A ver, ¿a qué horas? ¿Y por qué? Y luego si cometes un error, te saca la historia de los últimos, del último año, hombre, ya olvídate, pero hay algunos que sacan hasta de los últimos 20 o 30, o si tienes 40, te sacan los 40. No, 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 no. Dios no es así, ¿sí? Y con mi madre, que era muy firme, muy, muy firme. Mi padre era firme en sus convicciones, mi madre también, pero tú sabes, como buena mujer lo expresaba, ¿sí? Entonces, yo veo en mi madre esa expresión del padre, ¿sí? Paciencia por parte de mi papá, dirección, y por parte de mi madre, esa convicción tan firme de decir blanco o negro, eso no es punto final. Entonces, yo creo que así es como nos va llevando el padre. O sea, ambos padres terrenales míos me dan una figura de lo que es mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial ha tolerado mi infantilismo, ha tolerado mi necedad. No ha tolerado, no, es creo que estoy usando la palabra incorrecta. Me ha llevado a comprender cuando soy infantil y me ha llevado a comprender cuando soy necia. Y estoy segura que a ti también, porque Dios quiere, habla y tiene tiempo para dedicarnos a nosotros. Eso es algo apasionante de Dios. Dios no tiene la agenda ocupada. Dios tiene el tiempo para atendernos a cada uno. Precisamente por eso es Dios. Eso es Dios. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Es más, dice la palabra, que aún no está la palabra en nuestra lengua y he aquí, Él ya sabe que estamos pensando. Conoce nuestros pensamientos, ¿ok? Entonces, el día de hoy, a donde queremos llegar es que tú veas el regalo tan grande que tienes. Es un regalo que se nos ha dado en Jesucristo. No voy a hablar ni de redención, ni de la obra de Jesús en la cruz. Voy a terminar con eso en su momento, porque esto que vamos a hablar hoy es algo que nos viene junto con la redención.
junto con la obra de Jesús en la cruz. De hecho, planeaba empezar a hablar de Jesús, 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 y no, sentí en mi corazón que debería de a la inversa. Primero decir ciertas cosas que Él ya nos ha dado, que ya tenemos, y que es importante que vivamos, que disfrutemos. La vida en ocasiones no es fácil, sí, la vida en ocasiones no es fácil. Para todos, ¿sí? La vida en ocasiones nos da muchas alegrías también, muchas alegrías. De repente algo se torna grisáceo y luego negro también. Parte de estar en la tierra. Pero sabes que el deseo de nuestro corazón es que juntas vayamos descubriendo este regalo que Dios nos ha dado. Te voy a ir dando de poquito en poquito. No son muchos, bueno, es un regalo que es Jesucristo, pero hay que entenderlo de diversas formas, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del regalo de que se nos llama que somos la sal de la tierra. La sal de la tierra. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, somos la sal y si la sal se desvanece, ya la tierra no puede estar salada. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando dice la palabra, vosotros sois la sal de la tierra, fíjate qué interesante, me puse a investigar. En términos generales, no crees que es así una investigación muy profunda, pero sí me puse a investigar qué características tiene la sal. Porque Jesús al decir que somos sal, él como el creador sabe perfectamente las funciones de la sal, qué características tiene. Y lo primero que me impresiona es que la sal es un compuesto químico que es sólido y cristalino. Generalmente puede ser blanco o translúcido. Esto me llamó mucho la atención. Tener un sabor salado que da básicamente sabor al alimento. Es soluble en agua y no tiene olor. Ahora, pensando en este pasaje que dice, vosotros sois la sal de la tierra, lo primero que quiero mencionar es que fíjate, somos un compuesto hecho por Dios. Hay una prueba que se llama carbono 14, donde se ve el componente de la tierra. Son muchas cosas. No, no me quiero meter a eso, quiero ver lo de la sal. Y está comprobado que los componentes de la tierra son los componentes que nosotros tenemos, ¿sí? Y bueno, toda la creación, al ser algo dicho por Dios y hecho por Dios, todo componente físico, todo componente químico, que gracias a Dios por la sabiduría que Él ha dado al hombre y por esa apertura del árbol de la ciencia, donde se le ha permitido al hombre crecer en conocimiento, ¿sí? Entonces nosotros somos un compuesto de Dios cuando dice compuesto químico. Me llama mucho la atención que dice, es sólido y cristalino. O sea, es sólido, lo que Dios ha hecho en nosotros es algo sólido. ¿Y qué crees? Lo cristalino significa transparente. ¿A qué nos lleva Dios en nuestra relación con Él? A ser transparentes, precisamente. ¿Sí? Se me hizo muy interesante encontrar que la sal es uno de los 5 sabores básicos. Y sabemos, ahorita te digo cuáles son los sabores básicos por si te surge el interrogante, porque a mí me surgió, pero al final te lo digo, ¿te parece bien? Pero se me hizo bastante interesante, que lo sabemos como amas de casa, que la sal es soluble o se disuelve fácilmente en agua. Yo aquí veo varias características
de lo que Dios nos ha dado para hacer en la tierra y para relacionarnos con Él. Fíjate, dar sabor, poner un sentido a la gente que nos rodea. Que la vida de las gentes que nos rodean no sea la y se va, sino que a través de nuestra vida, a través de lo que hablamos con ellos, seamos personas que les compartimos un propósito, un destino para ellos. Ayer hablaba yo con una jovencita y muy linda la niña, muy, muy linda, pero como que intentó decir que no, pues ella no creyó. Entonces me sonreí y dije, mira, te voy a explicar. Y bueno, gracias a Dios fue una oportunidad para empezar a hablar de Dios. Y ahí yo sé que en una plática, dijéramos, ligera, coloquial, cotidiana, le pude compartir algo de Dios. Y yo sé que ese nada más es la puntita de lo que vamos a continuar hablando ella y yo. Entonces, cuando dice aquí que es uno de los sabores básicos, damos ese sentido a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, fíjate, soluble en agua. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace sumarnos en él? Su palabra y el Espíritu Santo. Su palabra y el Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros nos hacemos uno con él. No se me ocurrió traerme un vasito con agua y echarle tantita sal, pero ahí piénsalo. Si lo traigo y lo pongo, inmediatamente hacemos esto. Entonces, la fuerza de la palabra, la limpieza de la palabra, nos hace que nos hagamos uno con él. Y ahí nos volvemos dóciles. Fíjate cómo dice, soluble en agua, dos puntos, se disuelve fácilmente en agua. El que nos transforma, el que nos quita cuántas aristas del carácter, de la forma de pensar, de todo lo que tú gustes y mandes. Y la palabra constante, fiel, firme. Ahí está, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y sopla. Tú estás leyendo la palabra y el Espíritu Santo viene y sopla. ¡Puf! Este pasaje yo lo había visto en varias ocasiones y yo me iba nada más, pues soy la sal de la tierra. Y normalmente yo lo reducía a un pensamiento tan sencillo como el hecho de que, sí, pues preserva los alimentos, somos la preservación en la tierra. Por eso la tierra ha continuado. Y es parte de la función de la sal, el preservar los alimentos, eso es cierto. Pero hay mucho más. El poder descubrir que es algo cristalino y sólido. ¡Wow! Dije, claro, con Dios nos hacemos transparentes y sólidos. Y lo que nos hace ser uno con Él, esta solubilidad del agua, perdón, esta solubilidad de la sal en el agua, yo entiendo que cuando vengo y me sumerjo en la palabra, me hago uno con Él. Me hago uno con Él. Me hago uno con Él. Fíjate, la palabra dice que tú y yo somos grato olor de Jesucristo. La sal sola no tiene olor, tiene sabor, pero no olor. Y aquí la Biblia dice, si la sal se desvaneciere, cuando habla de desvanecer, está diciendo hacerse insípida. Hacerse insípida. Desvanecer implica enloquecer. Desvanecer implica ser necio. Entonces, este regalo por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que a ti te dice que eres sal,
A ti te dice que estás compuesta por Él. A ti te dice que te haces una con Él, que en Él eres soluble. Cuando viene ese regar de la palabra, el diario, el leer, el reflexionar, te cambia la vida. Y se es insípido cuando somos necios, cuando enloquecemos por cosas que nos desenfocamos de la verdad de Él. Entonces, este regalo de ser la sal es algo glorioso. Eres la persona, ahí donde estás, todos los que te rodean, llámese familia, llámese familia extendida, la de tu cónyuge, o hermanos y primos por parte de tu padre o de tu madre, llámese trabajo. Tú eres el regalo de bendición, de ser sal, que puedes dar sabor a la vida de las personas. No hacernos insípidos. Eso es desvanecer, ser insípido. O sea, no ponernos en la necia, no enloquecer. O sea, el no vivir lo que ya somos, porque además esto es algo que dice Jesús en una parte del Sermón del Monte, está en Mateo 5, en la segunda parte. Ujú. Y se me hace muy interesante que la segunda parte dice, no sirve más para nada, sino que será echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, fíjate qué cosa tan hermosa. La sal como tal, el elemento sal como tal, en nuestro cuerpo, da un equilibrio a nuestros líquidos. Da un equilibrio a nuestros líquidos. ¿Te fijas? Equilibrio a nuestros líquidos. Eso hace la sal. Entonces, permite que estas conexiones nerviosas como de electricidad, estos impulsos, tiene que ver la sal en nuestro cuerpo. O sea, por eso cuando la Biblia dice, si la sal se desvaneciere, o sea, hay un equilibrio interno, pero solamente ese equilibrio interno se puede dar cuando soy soluble en el Espíritu Santo a través de su palabra. Que me hable, que me instruya, que me corrija. Dios no golpea, porque la palabra dice que él tiene paciencia. Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Concluyendo, eres la sal. Y este es un gran regalo. Por ti y por los tuyos. Este componente químico que tiene esa capacidad de que equilibre tus líquidos, el exceso de sal, claro, también lo sabemos, el exceso de sal te sube la presión. Sí, eso es totalmente. Normalmente cuando las personas se enfrentan problemas de la presión, les van disminuyendo o les quiten la sal, o les quitan la sal. ¿Sí? Entonces, intervienen varias cosas en el músculo, la presión arterial se tiene, la ayuda a mantener estable, si se nos pasa, se nos sube, sí. Pero ¿sabes qué? Un elemento de la sal es realzar los sabores de los alimentos, preservar los alimentos. También controla la fermentación, ¿sí? En productos como el pan y los quesos siempre ponen un poquito de sal para controlar la fermentación. Concluyo con esto. Tú eres el realce del sabor de Dios en la tierra. Tú eres el por qué Dios ha preservado la tierra hasta ahora, porque te ama. ¿Sí? Tú eres como esa sal quien permite que lo que está a tu lado no se eche a perder. ¿Por qué? Porque hablamos de Dios
vivimos como Dios dice y somos la sal en la tierra.